Y vamos a empezar, le ofrecemos una disculpa a nuestra querida Neldy San Martín, que la hicimos esperar unos minutos, pero ya está aquí. Neldy es periodista, reportera de la revista Proceso, y publica dos notas, dos historias que a nosotros nos parecieron muy interesantes y tienen que ver con el partido en el gobierno. Neldy, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ernesto te ofrece una disculpa, no puede estar en la entrevista, pero ¿qué te parece si empezamos? Publicas una nota en la revista Proceso que se llama "Comienza el reclamo por los platos rotos en Durango". ¿De qué se trata? ¿Quién se quejó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué empieza este reclamo por los platos rotos? Cuéntanos. Sí, bueno, primero que nada, mandarle un saludo a Ernesto y espero que se recupere pronto. Fíjate que cuando pasa la elección, ¿no? El 5 de junio, como todos, estaba yo tratando de hacer un análisis de los resultados electorales y me preguntaba por qué había perdido Morena dos estados, ¿no? Aguascalientes y Durango, porque si bien pues hay que reconocer que gana 4 estados, muchos militantes y gente del partido hablaba de que se debieron de haber ganado 6. Entonces, me llamó la atención el caso de Durango, porque evidentemente Aguascalientes pues es un estado panista, está un poco más complejo ahí, ¿no? Obtener la victoria, pero en cambio en Durango había voces que señalaban errores muy puntuales que se habían cometido. Voy y entrevisto pues tanto al senador José Ramón Enríquez, que era uno de los aspirantes y era quien estaba incluso con una conferencia de prensa que dio 2 días después, el 7 de junio, estaba denunciando que había habido una imposición, ¿no? Este reclamo ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, en otros estados, desde el 2018, se repitió en el 21 y nuevamente ocurre en Durango. También entrevisto al diputado federal Omar Castañeda, quien él aspiraba pues a gobernar Gómez Palacio, y entonces ellos dos dibujan un escenario en el que Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, como hemos escuchado en otros reclamos de la militancia, pero también Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, habrían impuesto a Marina Vitela, una pues expriista, ¿no? De origen priista, una política de origen priista, que ya con Morena gobernaba Gómez Palacio y que incluso pues con el PRI había votado la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pero los reclamos eran en el sentido de esta imposición de una candidata que alejada de la ciudadanía, que envió incluso, ¿no? a comunidades marginadas cartones representándola en lugar de ir a hacer campaña, como es pues la tradición obradorista, y que se había visto envuelta en varios escándalos de corrupción, de enriquecimiento, de tráfico de influencias, y que estos señalamientos además habían venido del propio Omar Castañeda, quien era el síndico de Gómez Palacio, ¿no? Entonces estos dos, el senador como el diputado, el síndico de Gómez Palacio, que aspiraban a estas candidaturas, perdón, ellos hablan de una pérdida de 30 puntos. Ellos señalan que la encuesta los posicionaba como como los mejores candidatos, pero que el pretexto había sido el tema de la paridad, ¿no? Que Mario Delgado les había dicho que ellos serían los candidatos naturales porque eran los mejores posicionados, tenían un trabajo territorial ya con su gente allá en Durango, pero que el tema de la paridad, sobre todo el tema de Oaxaca, recordarás que Susana Harp buscaba, ¿no? También ser la candidata en Oaxaca, pero finalmente se determinó que iba a ser Salomón Jara. Entonces ellos reclamaban esto, en este texto hablan de este asunto. El reclamo es porque se postuló a una expriista. El reclamo es porque no se les tomó en cuenta o se les hizo a un lado dentro de la contienda, o porque es una candidata mujer, para tratar de entender un poco. Sí, pues el principal reclamo es el tema de las encuestas. Ya ves que el presidente siempre habla, ¿no? De que las encuestas, que la ciudadanía, que la militancia es quien va a determinar casi cada aspecto de la vida pública. En el caso de Morena, pues se habla de las encuestas como el método interno para elección de candidatos.
Y en el caso de Durango, pues como la elección es concurrente con los otros 5 estados, se dice que por el hecho de que Oaxaca va a ser un hombre, que Durango tiene que ser una mujer, ¿no? Es por el tema de paridad. Sin embargo, lo que reclaman ellos es que en Oaxaca pudieron haber puesto a Susana Harp, que era una contendiente, la senadora Susana Harp, una contendiente pues muy calificada, que hubiera ganado, igual que lo hizo Salomón Jara, y que en cambio en Durango sí las cosas eran distintas y no tenían como suficiente apoyo, ¿no? Marina ya traía escándalos de corrupción a nivel local, ya traía una mala calificación en el gobierno, eso es lo que argumentan, y que se impuso, lo que señalan es por favores políticos, ¿no? Este es el tema que más me llamó la atención, que habría, por supuesto, que investigar, que no se puede tomar a la ligera, pero que sí hacen este señalamiento puntual, sobre todo el diputado Omar Castañeda, señala que Mario Delgado le da la candidatura a Marina, que finalmente pierde por 15 puntos frente a Esteban Villegas, el priista, y quien también es cercano a ella, por el tema de que ella habría compartido recursos con Mario Delgado para ganar la dirigencia, ¿no?, nacional del partido. Este señalamiento, pues sí, es bastante grave, pero bueno, se tendría que investigar. Esto es lo que dice el diputado. Entonces, hay varias aristas ahí muy interesantes sobre este asunto. Yo creo que va a dar todavía mucho de qué hablar, porque pues lo que es un hecho es que la militancia morenista en muchos estados del país está molesta por estas imposiciones. No es la primera vez que señalan que pues se elige a priistas por encima de militantes morenistas que han trabajado, ¿no?, en la izquierda de años atrás, como es el caso de Omar Castañeda, que en su caso se impuso a la ahijada política de Marina para la candidatura y también pierden. Es decir, Morena pierde un bastión, que es Gómez Palacio, en Durango, ¿no?, en La Laguna. En el caso de Durango me quedan varias dudas. En Aguascalientes, por supuesto, era muy difícil que Morena pudiera ganar la gubernatura por toda la tradición que existe, no solo de los gobiernos de tipo conservador, sino porque pues la izquierda no tiene mucha presencia en el centro, en esa región del país, por la misma historia, ¿no? El sinarquismo, la Iglesia Católica y su tremenda influencia, y la falta de candidatos y un partido con estructura. Pero en Durango no sé realmente, Neldy, si Morena de veras tenía posibilidades de ganar la gubernatura. Las encuestas pues te pueden decir, dar una fotografía, pero tú que has investigado bien este tema, ¿qué tanto realmente Morena y sus aliados podían, con cualquier candidato, si no hubiera sido Marina con el que hubieran dicho los que ahora hacen las denuncias, realmente hubiera podido ganar la gubernatura? Pues mira, lo que estuve reporteando en estos días, incluso con otros personajes del partido, ¿no? Hablaban de que sí era muy complicado, que era la primera vez que secretarios de Estado iban incluso a hacer campaña, pero que sí venían arriba en las encuestas hace unos 5 meses y que fue pues debilitándose, ¿no?, la fuerza de la campaña pues de la candidata a raíz de todos estos escándalos, y que también lo que estuve investigando es que el propio gobernador Riquelme de Coahuila, el priista, también envió gente para operar ahí la elección. Es decir, sí estaba muy competido, había muchos intereses en Durango que pudieron haber pues sido clave, ¿no?, para que no se lograra esta victoria, pero la militancia en Durango está clara en que ellos hubieran ganado, pero que el problema fue esta imposición, esta candidata. Hay otros también, otras voces que hablan de que pues fue factor también que José Ramón Enríquez no apoyara tan claramente a esta candidata, porque él traía mucho apoyo de pues algunos personajes clave en La Laguna, una familia de apellido Herrera, que son caciques allá. Hay como muchísimos factores. La verdad es que esta es una nota que lanza un anzuelo sobre una situación, pero por supuesto que es multifactorial, ¿no?, esta derrota. Sí, claro, la verdad es que es un poco complicado la competencia
sobre todo en la región de La Laguna, con los intereses del grupo Lala, que tienen una cantidad de recursos y tienen un despliegue enorme en esa región, y bueno, también han sido acusados mucho de saquear el agua, la poquita agua que hay que se puede utilizar potable, que no tenga arsénico, la utiliza Grupo Lala, inclusive ha sido acusado de poner en riesgo la zona de Cuatro Ciénegas, que es una región súper valiosa para todo el planeta, no solo para México, y que no ha habido forma de que detengan a estos empresarios, y evidentemente que no estarían nada contentos con una posición política en el gobierno distinta a la que han tenido desde hace muchísimo tiempo. Mario Delgado, el presidente de Morena, escucha las críticas, no las escucha, tiene noticias de cuál es su reacción, Melvin. Pues fíjate que sí, de hecho me comentaban ellos dos en la entrevista, que fueron entrevistas separadas, días diferentes y todo, me decían que pues sus reclamos habían sido de forma directa, incluso hubo una queja, ¿no?, al interior de Morena que puso el senador para pues hablar, para denunciar esta situación. Y en el caso de Omar me dijo que tuvo reuniones con él, pero que sí, que el tema para ellos era un pretexto, que era el tema de la paridad, ¿no? Pero ahí pues el reclamo va en el sentido de que pues que sea una paridad sustantiva que lleve realmente a mujeres con posibilidades y que sea y que se vuelvan gobernadoras, ¿no? Que no nada más sean pues candidatas para cumplir con este tema de la paridad, pero que finalmente se sabe que no tienen posibilidades. Pues sí, un poco complicado el escenario electoral en Durango. Para cerrar esta parte de Durango, porque me gustaría que entráramos a la siguiente reportaje que publicas en Proceso. ¿Cuál es el escenario ahorita? No sé si va a haber impugnaciones de parte del equipo de Morena, y qué es lo que estarían impugnando, Nelly. Pues mira, en Durango se habló de eso, de impugnar, sin embargo, pues todavía tiene, ¿no?, bastante tiempo para definir esto. Por lo que sé, ahorita ya están mucho más enfocados en la elección del 23, ¿no? Coahuila y Estado de México. Ya no se ha hablado en específico sobre esta situación. Incluso los morenistas que entrevisté en Durango, pues hablaban pues de que va a gobernar, ¿no? Va a gobernar el PRI, va a seguir gobernando la oposición con esta coalición, y pues ya no se sabe qué va a pasar finalmente. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció estas dos derrotas, por lo que pues me indica, ¿no?, que se van a quedar con sus 4 victorias en Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, y pues ya dieron por perdido definitivamente pues el estado de Durango en esta ocasión. La otra historia que publicas en la revista Proceso, Neldi, se refiere al senador Ricardo Monreal. Se titula Monreal, un ganador incómodo del 5 de junio. Y en el sumario, que es como el resumen de este reportaje, básicamente dices que, bueno, ha sido marginado, por supuesto, de la lista de los posibles aspirantes de Morena a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el presidente, por cierto, lo incluyó ya de nuevo en la lista. Y a pesar de ello, en estas elecciones del 5 de junio, pues parece que él salió bien, ganó, porque los candidatos que triunfaron en los comicios, resulta que a todos los apoyó y él dice, son todos mis amigos. ¿De qué va esta historia? ¿Por qué un ganador incómodo? Pues mira, igual en este análisis que estaba haciendo yo del domingo 5, pues todo el mundo hablaba evidentemente del triunfo de Morena, hablaban de pues el triunfo del presidente, porque finalmente es su figura, ¿no?, su popularidad la que lleva a que los candidatos logren estas victorias en los estados, es el empuje del propio presidente, ¿no?, reconocido por el mismo partido. Y también se hablaba de que el Partido Verde era uno de los grandes ganadores. Y yo en mi propio análisis dije, bueno, también de alguna forma no le fue nada mal al senador Ricardo Monreal. Yo cubro el Senado de la República para la revista Proceso, entonces venía siguiendo las actividades del senador, había visto que había ido a Tamaulipas, ¿no? Que había estado incluso en el cierre de campaña, estos cierres
pues en las capitales, ¿no? Que son los más importantes, en Tamaulipas, en Oaxaca y en Hidalgo. Evidentemente estos tres son senadores y además pues yo ya sabía que eran aliados de Monreal, aliados políticos y amigos personales. Y pues investigando me encontré con que también Mara Lezama, la ganadora en Quintana Roo por el partido Morena en coalición con el Verde, pues que ella también era cercana a Ricardo Monreal. Me hablaban fuentes del partido que pues él de alguna forma había sido clave para que no hubiera un conflicto mayor, ya que la senadora Maribel Villegas quería ser la candidata de Morena en su momento, incluso tuvo un plantón, gente del partido allá en Quintana Roo, encabezados por su esposo, que es el dirigente de allá, ¿no? Estatal. Habían puesto un plantón incluso en Cancún y todo esto, y que él había desactivado este conflicto, ¿no? Que había mediado para que ella pues se hiciera a un lado y pudiera dejarle el camino libre a Mara Lezama. En ese sentido, pues empiezo como a construir este relato que en realidad habla de, pues, del pragmatismo, habla de cómo Morena tiene a este senador que ya es incómodo, que perdió total interlocución con la presidencia después justamente de las elecciones del 21, porque se le responsabiliza incluso de algunas derrotas en la Ciudad de México, la capital que es gobernada por Claudia Sheinbaum, y que también en el Senado tiene desde hace ya varios meses un conflicto interno, después de, recordarás, ¿no? De que Cuitláhuac García, bueno, en el estado gobernado por Cuitláhuac García, aliado de Claudia Sheinbaum, detienen al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, a José Manuel del Río, que si bien se dice que es un operador de Monreal, bueno, pues Monreal tiene como 20 operadores antes, pero que sí es cercano, ¿no? Al senador, y que también es muy cercano evidentemente a Movimiento Ciudadano y a Dante Delgado. Entonces se arma esta comisión especial para investigar los delitos de ultrajes de la autoridad en Veracruz. Entonces esto hace que, pues si ya venía fisurado, pues Morena en el Senado, pues esto termina por hacer más evidente estos dos grupos que se hacen llamar, ¿no? Como radicales y los más moderados, que son los cercanos a Monreal. Entonces, ante esta pérdida, ¿no? de influencia, de poder, este debilitamiento del senador, me pareció muy interesante notar que tenía estos aliados políticos ganando gubernaturas, ¿no? No me parece un dato menor, dado cómo se llevan a cabo, cómo se lleva a cabo la política, ¿no? Y cómo funcionan las campañas electorales, etcétera. Si bien en el texto jamás se afirma que pues tenga posibilidades, ¿no? de ser el candidato del 24, sí que se pone de manifiesto esta situación. Porque ayer lo vimos, por ejemplo, está un evento de Morena muy importante, ¿no? Donde están los destapes, donde está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde está Claudia Sheinbaum, donde está el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y donde no aparece Monreal. Él, en cambio, aislado, esto me pareció como una postal justo el día en el que salía este reportaje, él totalmente aislado con su hermano, asiste a un evento por el Día del Zacatecano. Ahí fue cuando dije, claro, se va a refugiar con los gobernadores, ¿qué va a pasar con él, no? Esta postal me pareció muy reveladora y también pues habla de cómo pues este personaje que está sin duda ya muy debilitada su figura dentro del Senado y también alejado de el presidente, sigue teniendo influencia al grado de que pues aliados suyos tienen estas posiciones, ¿no? Siguen ganando posiciones en cómo se trata de estos estados en los que estuvo varias veces, donde fue a hacer campaña, que es Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo. Recordemos que Tamaulipas es el senador Américo Villarreal, Oaxaca es Salomón Jara, cercanísimo a Monreal, y también en Hidalgo Julio Menchaca, quien también militantes del partido se refieren a él como un monrealista, ¿no? Todos ellos, bueno, en el caso de Tamaulipas e Hidalgo, son pues ex militantes priistas de años, de más de 30 años.
de los temas que hemos conversado en Momentum, en el DIT, te lo cuento, es cuál va a ser el futuro del político del país después del 5 de junio. Morena tiene 22 estados bajo su control político, si sumamos a los aliados, y hace mucho tiempo que no teníamos a México pintado casi por completo con el color de un partido político o de una alianza de partidos, para ser un poco más estrictos en el análisis, desde los tiempos del PRI. La diferencia es que en el PRI, el viejo PRI, había una línea de trabajo y de operación política que era simplemente lo que el señor presidente dijera. Y esto permitía que el partido funcionara, casi como un solo ente, con sus salvedades, por supuesto, que eran rápidamente acalladas, si era un régimen autoritario. Ahora tenemos a esta composición política, pero los gobernadores no necesariamente responden al ideario político de la 4T. Es más, algunos son hasta adversarios políticos de este movimiento por su propio origen y carrera electoral. ¿Cuál sería el destino de México? ¿Para dónde van a jalar? ¿Para dónde van a moverse los intereses de los gobernadores, que son más bien obradoristas y que el presidente puede tener un control? Es una pregunta que nos hemos hecho aquí. Y en el texto, el reportaje que tú publicas, tienes una frase que me llama la atención. ¿En qué beneficia o beneficiaría el resultado electoral del 5 de junio, ahora que 5 de los amigos del senador Monreal pues ganaron las elecciones? ¿Le va a servir a Monreal? ¿Para qué? ¿Para qué pudiera servir, Nelly? Pues mira, es una hipótesis interesante la que lanzamos ahí, porque desde luego se habla mucho, ¿no? De que ya, por ejemplo, los senadores que en el 21 lograron las gubernaturas, como es el caso, bueno, el más evidente, pues sí, el de David Monreal, ¿no? En Zacatecas, pues es su hermano, ¿no? Súper aliado político. Pero en el caso de, por ejemplo, Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nos decía gente de allá que pues él está ahorita alineado totalmente al presidente, ¿no? Ese es como lo que se espera que va a pasar también con los gobernadores electos, a los virtuales ganadores del 5 de junio, que se van a aliar, por supuesto, pues a la 4T, se van a alinear al presidente. Sin embargo, es un recordatorio para que estemos también observando, porque en este país pues no hay oposición política, y dentro de Morena pues está jugando este tema, ¿no? De aliados y opositores, donde hay mucho más, donde se nota mucho más este tema, ya que la oposición política y electoral pues está casi borrada. Lo vimos ahora que tienen, que pudieron retener solamente 2 estados, y Morena pues estos 4 que no tenía ahora los tiene. Entonces es interesante saber cómo va a ser. Por eso yo le preguntaba al senador Monreal si esperaba que estos gobernadores, que son aliados políticos suyos y que también son amigos personales, lo apoyen rumbo al 24, ¿no? Cuando ya llegue el momento de las definiciones, él obviamente pues fue muy diplomático, dijo que no, que a los amigos no se les pide ese tipo de cosas, que no se les presiona, pero pues hablando con algunos analistas de Morena, me hablaban de que pues seguramente sí tienen algunas deudas estos gobernadores, tienen algunas deudas políticas con este senador, y que pues de alguna forma, pues si gobiernas un estado, tienes la estructura, tienes el dinero, tienes muchas cosas. Entonces va a ser muy interesante, porque hasta ahora lo que hemos visto es un senador muy aferrado con la posibilidad de ser uno de los candidatos, que pues lo vemos muy difícil, ¿no? La mayoría de las personas yo creo que no lo considera, considera que va a ser o Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto López, pero bueno, es interesante el planteamiento que hacemos, simplemente como para que no pierdan de vista, ¿no? También cómo se mueven las cosas en los estados, porque por un momento pensamos que la Ciudad de México, que aquí se define todo, ¿no? En la Ciudad de México, y que va a ser
mucho más sencillo y creo que es un tema muy complejo que estaremos viendo, pues obviamente el siguiente año, en el 2023, cuando se vayan definiendo las candidaturas. Sí, la verdad es que sí está un poco complicado el panorama. Dos últimas preguntas, Nelly. Una de ellas que tiene que ver con ya que estamos metidos en el tema de la bolita mágica y las predicciones y todo lo que viene. Monreal efectivamente no se le ve como con la fuerza suficiente para aparecer en la contienda electoral de 2024 por parte de Morena, al menos, puesto que ya hay otros candidatos. Se le sumó el secretario de Gobernación que anda bastante movido en ese sentido. Y mi primera pregunta es, bueno, si este respaldo político que ha cosechado Ricardo Monreal, no ahora, desde hace mucho tiempo, no hay que olvidar que Ricardo Monreal fue uno de los operadores más eficientes del PRI. Ricardo Monreal fue quien desactivó ese golpe legislativo que se avecinaba en 1997, cuando el PRI perdió por primera vez el control de la Cámara de Diputados y se negaban a instalar la legislatura, los priistas, justamente en una protesta, no sé qué le quisieran llamar, por haber perdido el control político y no querían a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Cámara de Diputados. Y se estuvo hablando muchísimo de un golpe legislativo. Si no se instalaba la Cámara de Diputados, no se podía presentar un informe de gobierno, no había trabajos de análisis legislativo ni del presupuesto ni del fiscal de 1998. Fue un momento muy tenso y un operador que logró desactivar ese momento fue Ricardo Monreal. Y él quiso ser candidato al gobierno de Zacatecas como una recompensa por su trabajo y el PRI le dijeron nariz bola. Y fue entonces que se fue al PRD. Entonces, bien, no está Ricardo Monreal, evidentemente que el respaldo político que puede cosechar a lo mejor no va a ser para él dentro de Morena. Pudiera ser para Marcelo Ebrard o se lo va a llevar eventualmente si decide contender por otro partido político. Y mi última pregunta, ¿cómo le va en el Senado? ¿Cómo le ha ido? Tú cubres ahí la Cámara Alta. ¿Cómo le ha ido con la exministra Olga Sánchez, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero allí? ¿Cómo le va a Monreal dentro de su propio espacio político, Nelly? Pues mira, tocaste un punto muy interesante. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que Monreal es un personaje que siempre ha sido incómodo, ¿no? Lo vimos también cuando no resulta el candidato para la jefatura de gobierno, ¿no? Donde termina el partido eligiendo a Claudia Sheinbaum, que él pues estuvo como a nada de romper, ¿no? Con Morena. Sin embargo, es verdad, es un muy buen operador político, es el villano favorito, ¿no? Interno del partido. La militancia, pues la mayoría no lo quiere, pero sí que ha funcionado como coordinador de la bancada en el Senado, lo que yo he pensado desde que fue electo como, bueno, eh, cuando lo definen más bien como el coordinador, que pues quién más podría negociar con un Osorio Chong o ¿no? con Miguel Ángel Mancera que alguien con ese nivel de colmillo. En ese sentido, les ha sido funcional en esa posición. No sé, por ejemplo, al inicio de sexenio, ¿no? Cuando aprueban la Guardia Nacional, como la quiso el presidente, que era, pues no era de mando civil, cuando se hizo todo este asunto, que fue bastante polémico al final. Y en este momento sí está bastante debilitado porque varias de las reformas prioritarias en esta parte del sexenio, como era la eléctrica o como es la electoral, pues llegaron directamente a la Cámara de Diputados. Esto habla de cómo para el presidente ya no cuenta en este momento, ¿no? Con este apoyo por parte de Monreal, y que evidentemente pues tiene una oposición muy marcada en el sentido de rechazar todas las reformas que vengan de Palacio Nacional. Lo vimos con este acuerdo que acaban de firmar, ¿no? Los líderes de la oposición, del PAN, del PRI. Y pues en este momento se está jugando la dirección de la mesa directiva del Senado. Olga Sánchez Cordero ya la va a dejar, y hay un senador, José Narro Céspedes, que él dice ser cercano al presidente López Obrador y que también tiene como la simpatía de la mayoría de los senadores que no apoyan a Ricardo Monreal
por estar ya alejado de la presidencia y por este tema de la Comisión Especial para el Estado de Veracruz, que lo estarían apoyando. Entonces, este tema que se va a definir por ahí de agosto va a ser muy interesante porque veremos qué tan debilitado está. Él está impulsando a otro candidato para la mesa directiva, que es Alejandro Armenta, que es un senador igual de pasado priista, pero que pues es su aliado en la Cámara Alta. Entonces ya veremos cómo se define esta situación. En tanto, Olga Sánchez Cordero pues ha estado como muy cordial, ha sido como que ha llevado las cosas muy en paz, tanto en la mesa directiva, tanto dentro de Morena, tanto con Monreal y tanto como con la oposición. Ella, por ejemplo, ha sido como un personaje que se había especulado que sería como la piedra en el zapato, que la habían regresado al Senado para que fuera un contrapeso en Monreal. Sin embargo, ella ha sido de alguna forma pues otra aliada más del senador Monreal, pero en una línea como muy equilibrada porque no se ha peleado con nadie, ya está en una posición como muy en el centro, ¿no?, de la situación. Y sobre la otra pregunta, ¿cuál era? Hablaba un poquito del pasado de operador político. Claro. Y del colmillo retorcido que tiene Ricardo Monreal, y yo preguntaba, bueno, ok, a lo mejor, porque ahí está la posibilidad, él no podría ser candidato presidencial en Morena, y yo te preguntaba, bueno, a ver, el respaldo político que ha acumulado desde ahora, antes bueno, antes y ahora, ¿se lo va a llevar a otro partido o lo va a utilizar para apoyar a, por ejemplo, Marcelo Ebrard? Sí, fíjate que pues yo se lo he preguntado varias veces, ¿no? Si se va a ir a otro partido, él lo rechaza tajantemente, dice que pues hará su lucha por Morena dentro del partido, como que ahorita no ha reflejado públicamente otra situación. Yo sé por varias fuentes que sí le han ofrecido en otros partidos, pero que igualmente lo ha rechazado y que ahorita tiene una alianza, ¿no? Pues no escrita con Marcelo Ebrard. Los hemos visto muy cercanos, muy amables el uno con el otro, apoyándose en redes sociales. Ellos tienen ahorita pues esta alianza, yo creo que conveniente para no, porque saben que estaban como de alguna forma debilitados frente al respaldo que tiene en el partido una Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ¿no?, de la propia militancia. Entonces sí, ellos ahorita tienen pues como sacaron la bandera blanca, están en buenos términos, de alguna forma sí tienen, por varias fuentes lo he sabido, tienen ahorita como que esta especie de alianza entre ellos dos, pero sí, vamos a ver, yo estoy segura que ya en las próximas semanas, pero seguro para el 23 ya sabremos bien cómo se van a mover las cosas en relación a Ricardo Monreal, sobre todo cuando pierda o gane la mesa directiva del Senado y cuando veamos, ¿no?, qué tan distanciado termina, porque hasta ahorita, pues, lo de ayer creo que es muy revelador, el hecho de que no haya estado, ¿no?, en esta fiesta donde estaban todos los morenistas celebrando. Tú sabes que luego en política estos actos son muy reveladores en ese sentido, de las cercanías y de los contrapesos y de cómo se están manejando las cosas pues dentro de estos partidos. La forma es fondo, diría Jesús Reyes Heroles, padre. Así es que, pues sí, habrá que ver lo que sigue. Lo cierto es que, por lo menos en este segundo semestre de 2022 y en todo el 2023, pues temas no nos van a faltar, mi querida Mendy. Te quiero agradecer que hayas participado en Momentum y esta entrevista siempre muy, muy interesante. Gracias, Mendy. Pues muchísimas gracias por la invitación. Te mando un abrazo grande. Otro, igual, cuídate. Gracias.